tienes fe, en Él puedes confiar, tus sueños vas a lograr. Quiero decirle que cuando se trata de Jesús y la familia, aun cuando muchos han querido relacionarlo con un matrimonio, otra vez repito, con alguna mujer, la palabra de Dios es el único libro sagrado que tiene la respuesta a todas estas preguntas. Y es el único libro que puede mostrarnos a nosotros realmente qué hay con Jesús con respecto a la familia. ¿Qué piensa el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo estaba en su origen? Porque Él salió de un matrimonio legalmente establecido. Y que esto no solamente son comentarios y preguntas que nos hacemos en este tiempo y que la gente se hace en este tiempo. La Biblia dice en San Marcos 3 que se inició de pronto un movimiento en todos aquellos que se encontraban en Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Pues era la ciudad, el origen de donde nació Jesucristo. Y nos dice la Escritura que estaba en la región de Judea, en Belén, en Nazaret, ese mismo lugar también, casi conurbado, en donde encontramos de manera especial los orígenes del nacimiento de Jesús. Pero verdaderamente Jesús estuvo allí, y la Biblia nos dice, Marcos registra que Jesús quiso ir a Nazaret y quiso regresar a la tierra de donde nació. Y encontramos allí que cuando Él llegó a Nazaret, empezaron muchos de los que conocían a José el carpintero y a María su mujer. Muchos llegaron y empezaron a reunirse en grupos sabiendo que Jesús estaba en la ciudad. Y ellos entonces empezaron a preguntarle y empezaron a oírle también, porque lo que hizo Jesús fue llegar a Nazaret y entró a una sinagoga de ellos y empezó a anunciar el reino de Dios. Muchos de ellos empezaron a escuchar sus predicaciones y empezaron a sentirse totalmente arropados con las promesas, con el esgrimir la palabra y las promesas de Dios, como lo hacía Jesús. Él conocía todas esas cosas y así les predicaba que el reino de Dios se había acercado a ellos también. Jesús hablando entre todos sus parientes y entre todos aquellos que le vieron nacer quizá. Pero de pronto empezaron algunos a levantarse haciendo estas mismas preguntas. Y empezaron a cuestionarse y a cuestionarle a otros más y a decirle, ¿qué viene a enseñarnos este? ¿Qué cosa nueva trae este hombre? ¿Qué acaso no lo conocemos? ¿Qué acaso no es José el carpintero su padre? ¿Qué acaso María no es su mujer y es su madre? Entonces empezaron ahí a cuestionar estas cosas. Yo quiero decirle que realmente lo que ellos estaban haciendo, estaban desvirtuando, en primer lugar, estaban desvirtuando el nacimiento virginal de Jesús. Usted sabe que el niño Jesús nació no de la unión de José y de María, sino que nació del vaso preparado que fue María y del poder del Espíritu Santo. Aleluya, que vino sobre María. Alabado sea el Señor. Y entonces el santo ser no fue hijo de José, sino hijo de Dios, del Altísimo. Entonces dice la Biblia también que cuando estos hombres estaban cuestionando esto, estaban también desvirtuando, negando su condición mesiánica. ¿Quién es este? ¿Cómo se va a constituir en un Cristo, en un Mesías? ¿Él va a salvar a Israel? Él ha venido para librarnos de la opresión de nuestros enemigos. Y entonces con estas expresiones desdeñosas estaban tratando siempre de desvirtuar y de desconocer el carácter mesiánico de Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el enviado de Dios para salvación del hombre. Aleluya. Pero otros más querían llegar un poco más allá y querían decirle, este hombre es igual que nosotros, no tiene mayor virtud. Jesús comparte nuestra misma carne y comparte nuestra misma sangre, tiene los mismos huesos, las mismas falanges, músculos, nervios y todo lo que hay en nuestro cuerpo, que entonces es igual a nosotros. Y algunos todavía dijeron afirmar, es igual de pecador que nosotros.
El hecho que el Hijo de Dios se haya hecho carne no quiere decir que haya sido contaminado con el poder del pecado. Bien es cierto que compartió con nosotros la naturaleza humana, porque así era necesario que lo tuviese. La Biblia dice que en el profeta Dios habló y dijo: le prepararé cuerpo a él. Pero en relación con su condición espiritual y con su ser interior, su entidad espiritual, quien estaba en ese cuerpo y en ese cuerpo preparado es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque el Cristo, el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, esto no ha sido nuevo. Jesús tiene un lugar en la Biblia como el gran Salvador y el Mesías, el que vino a compartir con la raza humana nuestra propia carne y nuestra propia sangre, pero sin pecado, sin mancha. Porque si hubiera habido un vestigio de pecado en la carne de Jesús, ese sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz de nada hubiera servido. Por eso ese sacrificio es eficaz, porque fue la sangre derramada de un justo, de uno que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en ¿qué? En su boca. Él entonces es Jesús y les enseñó a ellos cuál es su condición. Pero algo más, no conformes con esto los que estaban en la sinagoga, algunos de ellos se enteraron que afuera de la sinagoga estaba su madre y sus hermanos y sus hermanas. Y no faltó quien llegara ante Jesús corriendo y le dijera: Jesús, ¿tú qué estás hablando aquí tan bonito? Y estás disertando sobre las cosas del reino de Dios. Allá afuera te buscan, allá afuera te buscan. ¿Qué había con esa expresión? Tu madre y tus hermanas y tus hermanos te buscan. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Mira, tú eres carne como nosotros. Tú compartes una familia como nosotros compartimos en una familia. Y ellos tienen autoridad sobre ti y están afuera. Te están buscando, salte, vete con ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Dice la Biblia que Jesús, mirando a todos los que estaban sentados en la sinagoga, dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Todos estos son mis hermanos, son mis hermanas, son mi padre y son mi madre. Porque todos estos, si hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos, son mis hermanas, son mi padre y son mi madre. Aleluya. Eso dijo Jesús. Los que hacemos la voluntad de Dios somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos de Jesús. ¿Dónde dice en la Biblia que somos hermanos de Jesús? Vamos a ver en la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, busque su Biblia para que allí usted tenga esta referencia y la subraye y usted la lleve y vea lo que dice Hebreos 2, 10 al 13. Y le leo esta cita que menciona así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por con todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez diciendo: yo confiaré en él. Y de nuevo diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Esto dice la Biblia. ¿Quiénes entonces? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Qué es lo que enseña entonces con esto la palabra de Dios? En primer lugar, lo que nos dice la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo nos llama hermanos. Por el solo hecho de compartir nuestra humanidad, Él quiere llamarnos hermanos. Aunque en un sentido gentílico encontramos precisamente que Jesús es israelita y Él vino a predicar a los judíos, a los israelitas.
Él vino a decirles del reino de Dios, porque eran sus hermanos de raza. Pero toda la humanidad que comparte con Él su condición humana, Él los llama sus hermanos. Cristo me llama su hermano, dígalo. Hermana, Cristo es tu hermano. Hermano, Cristo es tu hermano. Es el hermano mayor, es el primogénito, es el mejor. Aleluya. Él nos llama hermanos. Jesús entonces nos pone en un lugar importante y glorifica y dignifica su familia. Él dignifica su familia, le da el lugar que debe tener. Algunos dijeron, pero es que menospreció a su familia y los dejó ahí esperando hasta que Él terminó y salió y los atendió. No, Jesús no desatendió a su familia. Yo quiero mencionarle que la Biblia menciona quiénes eran entonces precisamente sus hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. 4 varones. Y la Biblia menciona aparte hermanas. Algunos dicen que eran 6, otros dicen que eran un poco menos, otros dicen que eran más. No nos dice cuántas hermanas, pero sí menciona el nombre de sus hermanos, porque ellos dijeron: ¿no son acaso Santiago su hermano? ¿No es José? ¿No es Simón? ¿No es Judas su hermano? Esto entonces ellos mismos declaran cuál era la familia integrada de Jesús. Lo que quiero decir entonces es que Jesús provenía de una familia integrada. Si bien es cierto que José, cuando se casa con María, no la conoce, no establece un vínculo sexual inicial para producir precisamente la vida del primogénito Jesús, sino que no la tocó, dice la Biblia, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y se cumplieron los días de su salud y de su sanidad. Esto quiere decir entonces que después del nacimiento virginal de Jesús vino indudablemente la generación de los hijos de José y los hijos también de María, sus hermanos y sus hermanas de Jesús. Y esto es lógico, pero hay algo más que es necesario que veamos. Jesús tenía una familia completa. Como todas las familias, estaba en el seno de una familia. Honró a sus padres, nunca los negó, nunca se avergonzó de ellos, siempre los tuvo en un lugar especial. No se avergonzó de sus hermanas ni de sus hermanos. Y quiero mencionarle que quizás en el inicio de su ministerio muchos de sus hermanos y de sus hermanas no creían en él, pero el Señor, dice la palabra de nuestro Dios, que en ese deseo, en ese anhelo como familia, como parte integral de esa familia de Jesús, Jesús se preocupó por su familia. Encontramos a Jesús en la cruz preocupándose por María, preocupándose por ella, por su estancia, por su lugar, por su manutención, por su cuidado, por su delicadeza, por su ancianidad, porque no le faltara nada a Jesús. Lo hemos oído muchas veces, estuvo al cuidado de la vida de María. Y encontramos, por último, algo más importante, que Jesús compartió con sus hermanos y declaró quién era Él y a qué había venido. Aleluya. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, el que vino y se hizo carne, el que tomó un lugar nuestro en la cruz, porque nosotros por pecado nuestro deberíamos estar allí, pero Él dijo: no, yo pago por todos en la cruz del Calvario, y mi sangre derramada tiene poder para limpiarlos de todo pecado. Y en ese sentido encontramos entonces que Jesús se preocupó porque supieran ellos quién era Él. Qué difícil es entablar una relación con un hermano, con una hermana a veces. Qué difícil es.
En tiempos de Jesús era mucho más difícil, porque él tenía que hablarles que la ley de Moisés ya no era vigente, que él vino a establecer un nuevo pacto, que el viejo pacto se había acabado y que él traía un nuevo plan de Dios para salvación. ¿Ustedes creen que lo iban a creer? Sus hermanos, sus hermanas, de primera mano. No era fácil. Pero aún así él dijo: anunciaré a mis hermanos, les declararé quién es Dios, y que es el mismo Dios que adoramos. Es el mismo Dios que ha venido a salvarnos. Es el mismo Dios que nosotros le debemos alabanza y adoración. Aleluya. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que ahora, por la gracia de Cristo, nos ha llamado sus hijos. Juan 1:12, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que creen en Él, Él les ha dado potestad ¿de qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Jesucristo es el primogénito de Dios, Hijo de Dios. Nosotros por la fe en Cristo somos hechos hijos de Dios, somos hechos hermanos de Cristo y somos de la familia de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que además precisamente anuncia que hay que creerle a Dios y que es necesario que los hombres y las mujeres de la familia se conviertan al Señor. Es necesario que Dios haga algo especial. Quiero ir concluyendo con esto. El día 1 de mayo, en los bautizos, aquí celebramos, hermano David, bautizos para 4 personas o 5, no recuerdo, 4 personas que necesitamos orar con ellos y lo vamos a hacer hoy. Pero se levantó una hermana de una de las colonias más marginadas de Monterrey hacia el poniente. Una hermana que la hermana Jaramillo la ha estado trabajando, ha estado llegando a su casa, una casa muy precaria, terrenos ahí ustedes irregulares, ustedes lo saben. Y esta dama empezó a recibir a Jesús. Tiene un niño de unos 9, 10 años, más o menos, con problemas de poliomielitis, de parálisis en todo su cuerpo, inmovilizado. Ahí llegó la hermana Jaramillo, empezó a trabajar con ella. Ella empezó a anunciarle el reino de Dios y empezaron a celebrar cultos y empezaron a orar y a llamar a las vecinas, los vecinos, y empezó allí a trabajar fuertemente con ella. Esta mujer empezó a creerle a Dios, y desde el momento en que empezó a creerle a Dios, su hijo fue mejorando, su hijo fue recuperando movimientos. Ese día 1 de mayo estuvo allí con su hijo, esta Abigail se llama ella, y oramos por ella, oramos porque Dios termine, porque yo lo creo, Dios termina la sanidad de ese niño. Y el testimonio era que ella creyó en Jesús. Pero mientras celebraban los cultos de hogar allí en esa casa, Abigail todavía en un rincón de su cuarto tenía un altar a la muerte. Su esposo y ella eran adoradores de la muerte. Y la hermana que iba a celebrar ese culto, ella no sabía. Todos sabemos por la palabra de Dios y el conocimiento doctrinal que todos los adoradores de este ídolo es de la muerte y es satánico. No es bíblico y es contrario a la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, sea lo que sea. Y sin embargo la hermana seguía orando y oraban por ella y estaban allí. Pero cuando ella hizo algo, fue cuando la hermana Jaramillo se enteró en dónde estaban pisando y qué terreno estaban pisando. Porque entonces dice que Abigail, esta dama, conforme fue creyendo a la palabra de Dios, empezó ella a meditar y a pensar en su ídolo que tenía allí en el altar. Y dijo: de nada me sirve. Yo estoy equivocada. La palabra de Dios es la verdad. Y dice que entonces ella lo quitó, lo sacó y lo quemó. Y le dijo a su esposo: quiero hacer esto. Y su esposo le dijo: está bien, hazlo. Y ella lo quitó totalmente. Y desde ese momento llegó algo diferente a su hogar y a su familia. Aleluya.
Se sorprendía la hermana cuando ella le dijo: hermana, yo tenía aquí en donde celebramos el culto y la oración, yo tenía aquí detrás ese ídolo y tenía ese altar. Y yo lo veneraba mucho porque era mi única esperanza. Mas sin embargo ahora sé que Cristo es poderoso. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Nuestros hermanos no se van a convertir por un sermón de 30 minutos, por un estudio bíblico de 1 hora, de 2 horas. No se van a convertir nada más así. Ellos tienen que entrar a las experiencias del poder del evangelio. Busque una oportunidad. Cuando alguno de sus hermanos, de sus hermanas esté viviendo un problema difícil, le esté aquejando una enfermedad, una situación muy tremenda en su vida, un problema muy fuerte, aproveche el momento y dígale: yo te voy a ayudar. ¿Qué te parece si ejerces la fe en Dios? No es por una disertación de mucho tiempo, no es por una teoría solamente hermosa, bíblica, espiritual, sí, de la Biblia, pero no solamente por eso. Nuestras familias nos van a escuchar. Nos van a oír cuando nos han visto a nosotros que Cristo me ha sanado, que Cristo ha resuelto nuestros problemas, que Cristo le ha dado trabajo al esposo, le ha dado trabajo a la esposa, al hijo, a la hija. Cuando vean en nosotros la familia de Dios, una familia que refleja el carácter de Dios, que es Dios el Padre nuestro de todos y en el cual estamos cimentados y le hemos creído. Por eso las familias no se convierten a Dios, porque son los primeros testigos que ven cómo vivimos, cómo estamos, cómo nos hablamos, cómo nos gritamos, cómo nos maldecimos también. Pero cuando ellos vean el cambio en nuestras familias, ellos se van a convertir a Jesús y ellos van a vivir las experiencias que usted puede compartirles. Yo quiero terminar y quiero decirle que hoy más que nunca la familia tiene que estar en unidad espiritual y creerle a Dios en toda circunstancia de la vida. Muchas leyes están cambiando, muchas cosas están cambiando. Quiere el enemigo destruir a la familia y lo está intentando y lo está tratando de tergiversar todo, de cambiar todo. Tuvimos una plática el viernes en la celebración del matrimonio y en esa plática se nos decía lo que es un pacto y lo que es un contrato. Ahora, en los términos del registro civil y en algunas explicaciones de los oficiales que casan a las personas, lo que dicen es que es un contrato. Y dicen tajantemente: ahora es un contrato, así es que tú y él son iguales. El tiempo que quieran vivir, y cuando ya no quieran vivir, se separan, no pasa nada. Eso no es el matrimonio. Y eso no es fundamento de una verdadera familia. La Biblia dice que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y a quien le vamos a responder no es a la sociedad, es a Dios. En el momento que tomas tu esposa, en el momento que adquieres esposo, le vas a responder a Dios, no a la sociedad. Alguien dice: a mí no me sirve un contrato ni un acta civil, de nada me sirve. Lo importante es que vivamos libremente nosotros y podamos manifestar nuestra vida personal y nuestra vida matrimonial como nosotros queremos. El día que no querramos estar juntos, nos separamos y no hay problema, cada quien por su lado. Eso dice mucha gente: yo no quiero contratos, la letra es muerta. Pero no se da cuenta que todo lo que confesare con sus labios está registrado en el libro sagrado de Dios. Y que Dios algún día va a llamar a cuentas de esos votos que hicimos delante de Él. A quien le vamos a responder es a Dios, por una familia como la familia de Jesús. Yo no puedo decir de sus hermanas porque no tengo base bíblica. Pero sí puedo decir de sus hermanos que muchos de ellos tomaron, después de la resurrección de Cristo y después que Jesús se fue, tomaron el ministerio de la predicación de la palabra. Aleluya. Y fueron grandes servidores de Dios. Que de tu familia salgan servidores. No solamente engendras hijos, hay que educarlos.
No solamente hay que educarlos, hay que prepararlos para la vida. Pero no solamente hay que prepararlos, que se llenen de fe, la fe que tú profesas, para que ellos también sean salvos y tengan un servicio para Dios, verdaderos hijos del reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos esto? Esta tiene que ser nuestra preocupación. Esto tiene que trascender a nuestras generaciones. Tenemos que orar y decirle: Señor, yo quiero que verdaderamente mi familia tenga un resplandor en este mundo y puedan tener un ministerio en la salvación de todos. Así como Cristo nos anunció el Evangelio, que muchos de nuestras familias anuncien el Evangelio a toda criatura, porque es el tiempo de la salvación ahora. Yo quiero decirte, no vamos a negar de dónde salimos. Nunca vamos a negar quién es mi padre, quién es mi madre. Siempre los vamos a tener allí presente en nuestro corazón. Y aun cuando ya no están con nosotros, vamos a tener presente a Dios. Él es nuestro Padre y Él es como una madre para nosotros. Él sí nos abraza. Algunos dicen: yo le pido a mi madre que está en el cielo que me ayude. Otros dicen: yo le pido a mi padre que ya se fue, que desde el cielo me bendiga. Son expresiones consoladoras de una conciencia humana, muy humana. Pero la realidad es que ellos ya no están con nosotros y no tienen facultad para establecer estas cosas para nosotros. Ellos están en la presencia del Señor. Pero el único que sí tiene la bendición de darnos esa bendición es Cristo. El único que sí tiene la facultad de hacer que nuestra vida sea cuidada y guardada en sus manos es Cristo. El único que tiene el poder para hacer que nuestra vida se prepare y caminemos en medio de todo lo que venga, pero caminemos rumbo al cielo con Cristo. Él nos va a llevar a su presencia y viviremos con Él para siempre. Póngase de pie. O si quiere venir a orar a Dios, venga a orar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, la iglesia es una familia. Usted y yo somos hermanos y hermanas. Y decirle a Dios: somos una familia en la iglesia, Señor. Yo he llegado a una buena familia. Que entre nosotros como hermanos podamos cobijar a aquel que viene necesitado, que viene enfermo, con problemas, separado, que viene con situaciones de su hogar. Que no haya un lugar de paz en su casa. Que la iglesia sea como una familia, donde todos nosotros podamos prodigarles bendición a ellos y encaminarlos. Pueden ser nuestros hermanos menores, porque se van iniciando en el conocimiento de Dios. Podemos decirle a Dios: ayúdame a ser ejemplo para ellos. Ayúdame a saludarlos, ayúdame a estar con ellos, ayúdame a decirle que así como tú vienes, hermano, amigo, amiga, por primera vez a la casa de Dios, yo también vine así alguna vez. Y los hermanos y el pastor y la familia cristiana me abrazaron y me enseñaron el camino de la vida eterna. Cree en Dios, confía en Dios y serás salvo, tú y toda tu casa. Y mientras tengas vida y mientras tengas tiempo, no hay nada perdido. Mientras tengas tu familia allí, lucha y pelea por ellos. No te quedes con los brazos cruzados. Clama a Dios. Dios te va a oír, como yo a Jesús. Padre, gracias. Yo quiero entregarte cada corazón y cada oración de cada persona. Yo quiero decirte, Señor, que muchos de ellos, como nosotros todos, hemos creído en ti. Hemos iniciado en la gran familia del Señor y ahora conocemos cuál ha sido tu postura y el cuidado que tienes de la familia.
siempre preservando el hogar, siempre estableciendo mandamientos y mandatos para que todos nosotros obedezcamos tu palabra y la familia y el matrimonio se mantenga unido y los hijos estén integrados bajo la autoridad de los padres y obedezcan en todo a sus padres, a quienes los ven, porque de esa manera también estarán obedeciendo a Dios que no lo ven. Verdaderamente, Señor, nos has llamado a una gran felicidad el ver a nuestros hijos y a los descendientes de nuestros hijos con nosotros. Es una gran felicidad, es de grande valor, de inmenso valor, y es de grande bendición. Es el mejor regalo que podamos tener y el mejor regalo que puedan tener nuestras hermanas ahora. Que ellas vean que sus hijos andan en el camino del Señor, que sus hijas transitan en el camino del Señor, que hay temor en su corazón, que hay una nueva visión cristiana en su mente y en su corazón, y que están perseverando todos los días, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gracias, gracias por todos y gracias por esta bendición. Cubre nuestras vidas y llévanos en paz y llévanos en felicidad. En el nombre de Jesús te agradecemos todo ahora. Iglesia, la fe, en él lo podrás ver. Si tienes fe,